lo encontraron muerto en el Hotel Niza. Él, de todas maneras, tenía 4 hijos, 2 de los cuales estudiaron aquí en Bogotá odontología y fueron catedráticos de la Universidad Nacional. En esta fotografía vemos la mortalidad reportada en 1939 por el doctor Patiño Camargo y vemos que la mayoría de casos en orden descendente los presentaron los municipios de Samaniego, Consacá, Sandoná, La Unión y los otros en menor grado. Este fue el punto de partida para nosotros iniciar la investigación. En este municipio de Consacá todavía existe hoy en día la Hacienda Bomboná, que fue un cuartel de Bolívar y que en esa época de la bartonelosis su dueña, doña Enriqueta Fernández de Córdoba, fue la única propietaria que no abandonó su finca y le hizo frente a la epidemia. Doña Enriqueta atendió a sus enfermos y les dio cristiana sepultura a más de 100 trabajadores que fallecieron con bartonelosis. En este proceso, su hija, Mercedes Guerrero, familiarmente conocida como Mimi, enfermó con bartonelosis y estuvo entre la vida y la muerte durante meses. Afortunadamente superó la enfermedad y fue madre de 9 hijos, todos ellos profesionales. Si Manuel Alcides Carrión fue el mártir de la medicina del Perú, doña Enriqueta y Mimi fueron las heroínas de la bartonelosis en Colombia. En esta fotografía histórica quise resaltar que de la sociedad pastusa que conoció el doctor Hernando Grón en 1940, únicamente viven él y los mellizos Elvira y Carlos Erazo Delgado. Los 3 tienen en común su don de gentes y su lucidez mental hasta la fecha. Rogamos que sigan así por mucho tiempo. Sus aportes históricos fueron muy importantes para esta investigación. Para iniciar esta investigación, tuvimos que ubicarnos históricamente en el contexto entre 1936 y 46, no solo de Pasto, como esta fotografía del 42, sino de Nariño, Colombia y el mundo. Nunca imaginé que esta década había sido tan convulsionada en todas partes y logramos extraer estos sucesos históricos que pudieran estar relacionados y los tomamos como negativos: la guerra con el Perú, la guerra civil española, la Segunda Guerra Mundial, la depresión económica mundial, la fundación de la UNIR y la muerte de Gaitán, el ingreso de la rata a Nariño, las epidemias de tifo y tifoidea en Nariño, la epidemia de malaria en Nariño y otros departamentos, la plaga de langostas en Nariño y otros departamentos, los terremotos en Nariño, las erupciones volcánicas en Nariño, entre otras. Y por qué no, para los televidentes, recordarles que en esta época el doctor Mata debió estar haciendo fechorías aquí en Bogotá también. Entre los principales sucesos positivos de la época que pudieron cambiar la historia fueron: en Nariño la apertura de la carretera Pasto-Popayán, Puerto Asís, alcantarillado y acueducto de Pasto, los primeros hospitales rurales en Nariño, el inicio de las emisoras radiales en el país, los primeros vuelos comerciales en el país, en donde Colombia fue casi el pionero en el mundo, el inicio de los vehículos de transporte públicos en el país, el descubrimiento de la penicilina por el británico Alexander Fleming, el descubrimiento del DDT por el suizo Paul Müller, el descubrimiento del nylon, la revolución industrial, pues el comienzo de ella,
y por qué no el nacimiento de los Beatles, ya que estamos conmemorando los 50 años de haber llegado ese grupo musical a las Américas. Con toda esta revisión histórica nos planteamos las siguientes hipótesis. Primero, las relacionadas con la aparición de la enfermedad. Colocamos como primera el conflicto colombo-peruano, puesto que antecedía a la epidemia y era pues el país donde oriundó la enfermedad. Segundo, la apertura de carreteras intermunicipales e interdepartamentales. La aparición de la rata doméstica en Nariño, teniendo en cuenta que todavía existen algunas teorías que sostienen que el reservorio únicamente no es el hombre, sino que existen otros animales, y por esa época llegó la rata a Nariño. Las erupciones volcánicas, los terremotos y o deslizamientos de tierra, teniendo en cuenta la teoría de la reactivación de viejos focos por fenómenos naturales, y las migraciones humanas desde y hacia zonas endémicas del Perú y Ecuador. Como hipótesis planteadas relacionadas con la desaparición, tuvimos las actividades realizadas durante la campaña contra la bartonelosis, la utilización del DDT, pensando en que podría controlar los vectores, la utilización de la penicilina, ya que se descubrió en 1939, o de otros medicamentos, la emisión copiosa de cenizas debido a las erupciones volcánicas, a ver si le dábamos alguna calificación positiva al pobre volcán Galeras y que hubiese matado de alguna forma a los insectos y hubiera interrumpido la cadena, y la extinción de portadores de la enfermedad. Los interrogantes de la investigación fueron: ¿por qué, cuándo, cómo y dónde se inició la epidemia? ¿Por qué se extinguió la enfermedad en Nariño? ¿Por qué no se presentó en el resto del país? ¿Cuántas víctimas ocasionó la enfermedad? ¿Cuál es el riesgo que vuelva a presentarse? ¿Y qué medidas de prevención se deben adoptar? Los materiales y métodos utilizados se pueden resumir en estos 5 puntos. Primero, delimitación del área de estudio. Segundo, revisión bibliográfica y del material histórico. Tercero, revisión de registros de defunción en los municipios escogidos. Cuarto, entrevistas y encuestas. Quinto, estudio entomológico. Para el primer punto, la delimitación del área de estudio se hizo basados precisamente en el reporte de 1939 y escogiendo los municipios de mayor mortalidad. Escogimos 7 de ellos y 2 cercanos a Pasto por logística. En cuanto a la revisión bibliográfica y de material histórico, tomamos más de 100 fuentes entre centros de documentación, manuscritos, diarios, textos, tesis de grado, revistas, periódicos, publicaciones de la época e información existente en la web. Además, entrevistas a expertos e historiadores de la época. En esa fotografía quise traerla porque fue un dato muy curioso encontrado en el municipio de Linares, en donde encontramos una lista probablemente hecha por algún político de la época, en donde había discriminado con exactitud los muertos por bartonelosis, liberales y conservadores. Fue muy útil porque era un registro mayor que el existente en las notarías. En cuanto a la revisión, nos dimos el trabajo de revisar 19.410 actas de defunción, las cuales las vaciamos en una base de datos para su posterior cruce de variables y análisis. Entrevistamos a 15 sobrevivientes, a 89 testigos y se encuestaron 100 personas mayores de 75 años al azar. El estudio entomológico, y colectamos 709 flebotominios en 12 fincas y georreferenciamos y caracterizamos el ambiente de los lugares de recolección. La información de cada uno de estos ítems fue introducida por separado en una base de datos y se calcularon frecuencias, porcentajes, promedios, modas, varianzas, desviaciones estándar, entre otros. ¿Y cuáles fueron los hallazgos de esta investigación?
Primero, relacionado con las hipótesis planteadas con el inicio de la enfermedad, descartamos la mayoría de hipótesis planteadas: reactivación de viejos focos, ingreso de la rata doméstica, apertura de carreteras e inclusive el enfrentamiento armado colombo-peruano, debido a que este enfrentamiento se realizó en el trapecio amazónico, en donde no existe ni existió el vector capaz de transmitir la enfermedad. Entonces nos quedó como hipótesis probable un hallazgo histórico que fue la introducción de 2.000 soldados peruanos en la posguerra a Nariño a hacer prácticas amistosas durante 5 meses. La posibilidad de que en esa época preantibiótica 2.000 reclutas hubiese portadores sanos era muy alta, y quedó esta como la hipótesis más probable, ya que socializaron exactamente en los municipios donde existía el vector. En cuanto a las hipótesis planteadas relacionadas con la extinción de la enfermedad, fueron descartadas también la mayoría, como las acciones durante la campaña, las emisiones volcánicas de ceniza, la utilización de penicilina u otro medicamento e inclusive las fumigaciones con DDT, debido a que tanto la penicilina como el DDT fue utilizado en Colombia a partir de 1948, cuando ya se había extinguido la enfermedad. Quedó entonces como hipótesis probable el agotamiento de los reservorios humanos debido a su alta letalidad. Después explicaremos por qué. En cuanto a los hallazgos de mortalidad en los 9 municipios estudiados, que representaban un 75% de las muertes por bartonelosis, encontramos que se registraron solo con el nombre de bartonelosis 847 casos, pero el total de muertes compatibles con bartonelosis fueron 4.584. 84% de ellos fallecieron entre 1938 y 1941. En cuanto a la mortalidad por grupos de género, tenemos que el 68% fueron hombres y 32% mujeres. Esto debido a que el hombre por su trabajo se exponía más al vector, y la mujer, que se quedaba con la tulpa y el humo, probablemente se exponía menos al vector. Los grupos etarios, el más afectado fue entre 15 y 44 años, por la misma razón de que es la edad activa. Hubo un grupo importante entre los 5 y 14 años, debido probablemente a que el vector estaba cercano al domicilio, o también porque los niños en el campo hacen los mandados y también iban donde estaban los adultos. Esta es la gráfica de la mortalidad en los 10 años que duró la epidemia, y vemos que hay un pico muy notable entre 1938 a 1941. Desde el 36 al 38 está muy plano debido al subregistro, porque no se sabía nada todavía de la enfermedad y el subregistro era muy grande. Los hallazgos entomológicos de toda la recolección, el 98.44% correspondieron al espécimen de Lutzomia columbiana, que fue lo mismo que encontramos en los trabajos mencionados y también en 1939 y 1940, cuando hicieron tipificación de estos insectos. Las conclusiones de este trabajo se pueden resumir en estos 8 puntos. Primero, la enfermedad estuvo restringida a zonas específicas con ecosistemas propicios entre 1200 y 1900 metros sobre el nivel del mar. Segundo, el inicio de la enfermedad probablemente se debió a la introducción de soldados peruanos en la posguerra, situación que la hemos comparado como un caballo de Troya de los peruanos, porque si bien dijimos que les habíamos ganado la guerra con 50 muertos que les pusimos, ellos nos pusieron 6.000 muertos más o menos, que fue lo que se calculó el número posible de defunciones durante los 10 años que duró la enfermedad. De estos, aproximadamente un 84% fallecieron, como decíamos, entre los años 1938 al 41, y la mayoría del sexo masculino.
La extinción de la enfermedad probablemente se debió al agotamiento de reservorios humanos en fase intercalar a causa de su alta letalidad, como posiblemente ocurrió en el Perú con la fiebre de la oroya en 1875, que tuvo un comportamiento muy similar al de la bartonelosis en Nariño. Curiosamente, en ambos casos, en Nariño, las personas no tenían experiencia con la bacteria y luego no pudieron formar esa fase intercalar que es la que garantiza la perpetuación de la endemia. Y en 1875, en el Perú, fueron contratados casi todos los trabajadores chinos y de otras zonas no endémicas, por lo tanto, esta debió ser el comportamiento similar con el de Nariño. Para finalizar esta charla, quise traerles un fragmento del columnista Daniel Samper Pizano, quien coincidencialmente, cuando habíamos terminado esta investigación, sacó este artículo que textualmente dice así. Esto lo hizo a raíz del buen comportamiento del Deportivo Pasto en esa época. Y dice, los pastuzos anotan un gol a la historia. Los pastuzos, y con esto digo los nariñenses, fueron realistas durante la Guerra de la Independencia y su rebeldía les costó sangre y desprecio. 180 años más tarde, la región sigue pagando penitencias. Las paga en forma de chistes, de atraso, de pobreza. Se necesitó la guerra contra el Perú para que le tendieran una carretera decente y gracias a una devastadora epidemia de bartonelosis le construyeron hospitales en 1940. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Arroyo, por esta estupenda presentación. Este es un episodio realmente muy bien estudiado. Me parece que hicieron ustedes una investigación exhaustiva hasta donde fue posible, hasta el punto de encontrarse listas como la de la discriminación. ¿Quiénes se murieron más, conservadores o liberales?